Lo que verán hoy fue encontrado en diferentes rincones de la Tierra, en desiertos, bajo ciudades, en los hielos de la Antártida. Los hallazgos están documentados, pero son incómodos para la ciencia oficial. Hola mal amigo, estás en el canal Kirt y estas son 100 hallazgos arqueológicos que los científicos prefieren ignorar. Los enigmáticos petroglifos de la roca de Dighton. A orillas del río Taunton en Massachusetts se encuentra un pequeño museo con una sola, pero muy inusual, exhibición. Una roca de 40 toneladas. Fue extraída del agua y colocada aquí en 1963. Esta piedra, conocida como la roca de Dighton, ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo con sus misteriosas inscripciones, cuyo origen sigue siendo un misterio desde hace varios siglos. La roca tiene una altura de aproximadamente 1,5 metros, una longitud de 3,5 metros y un ancho de 3. Su superficie está cubierta de petroglifos y además estaba inclinada hacia el agua y probablemente servía como una especie de mensaje para los navegantes. Los símbolos grabados en la piedra consisten en líneas rectas, figuras geométricas, representaciones primitivas de personas y extraños caracteres escritos. La primera mención escrita de la roca de Dighton data del año 1680. El colono inglés John Danforth dibujó los símbolos, y 10 años después el reverendo Cotton Mather los describió en su libro, llamándolos extrañas marcas dejadas por antiguos pueblos desconocidos. La roca ha generado muchas hipótesis. En 1837, el investigador danés Carl Christian Raff afirmó que las inscripciones fueron hechas por vikingos y están relacionadas con el viaje de Thorfinn Karlsefni, quien, según las sagas escandinavas, llegó a las costas de América del Norte en el siglo XI. Su teoría causó gran revuelo, pero en 1916, el profesor Edmund Delaborde de la Universidad de Brown demostró que Raff falsificó la imagen, añadiendo líneas que confirmaban su hipótesis. El propio Delaborde propuso una nueva versión. Él vio en las inscripciones el nombre Miguel Carterial y la fecha 1511. Según él, este mensaje fue dejado por un explorador portugués. Carterial, desaparecido en América en 1502, partió en busca de su hermano, que se había perdido en las costas de Terranova, pero él también desapareció. Es posible que se haya visto obligado a quedarse entre los indígenas, y 9 años después grabó en la roca un mensaje sobre su destino. La teoría de Delaborde encontró apoyo en Portugal, pero en el resto del mundo fue recibida con cautela. Algunos creen que los autores de la inscripción fueron antiguos fenicios, otros dicen que fueron chinos que llegaron a América mucho antes de Colón. A pesar de siglos de investigaciones, la roca de Dighton sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Estados Unidos y continúa inspirando a los investigadores a buscar su verdadera historia. Un cráneo con una placa metálica. Hace 2000 años, en algún lugar del Perú prehispánico, un hombre recibió un golpe en la cabeza. No sabemos con qué fue, tal vez una piedra, tal vez una masa con un remate metálico, quizá en una pelea, quizá en un combate ritual. Pero la fractura del cráneo era tal que, sin intervención, habría muerto. Eso es un hecho médico que se puede determinar directamente por el hueso. Y entonces alguien tomó un pedazo de metal, probablemente de un objeto doméstico, un tazón, un herraje, algún fragmento que tenía a la mano del tamaño y forma adecuados. Lo trabajaron, lo ajustaron a la forma de la fractura y lo implantaron directamente en el hueso del cráneo. Este cráneo se conserva hoy en el Museo de Osteología en Oklahoma. Tiene unos 2000 años y es una de las piezas más incómodas para quienes piensan que los antiguos eran primitivos. Sobrevivió. No es una suposición, está escrito en el hueso. Literalmente, alrededor de la placa metálica comenzó la regeneración. El tejido óseo empezó a crecer alrededor del implante. Aceptar eso, que se fusione con el cuerpo, es un proceso que toma meses. Eso significa que la persona vivió después de la operación el tiempo suficiente para que su cuerpo se adaptara al pedazo de metal en el cráneo. Piensa lo que eso significa en la práctica. Alguien hace 2000 años entendía que había que detener el sangrado, cerrar la herida, fijar el hueso, y lo entendía lo suficientemente bien como para hacerlo con metal y no matar al paciente por infecciones, pérdida de sangre o shock por dolor. La anestesia, lo más probable, era coca. En Perú se conocía la asepsia, alguna forma de tratamiento de heridas, y esto definitivamente es neurocirugía. Y en el primer siglo de nuestra era, sin hospitales, sin educación, sin libros de texto. Por cierto, la composición del metal aún no se ha determinado con exactitud. Los representantes del museo lo reconocen, las investigaciones continúan. Puede que sea cobre, puede que sea una aleación, pero incluso sin saber la composición, lo que sabemos es que lo principal es que funcionó. Ahora, la segunda característica de este cráneo es que es alargado. Está intencionalmente extendido, no es una enfermedad, no es una anomalía, es una tradición. En el Perú prehispánico se podía literalmente identificar a la élite de la sociedad por la forma de la cabeza. A los niños desde su nacimiento les vendaban fuertemente la cabeza con tablas especiales y el cráneo gradualmente tomaba una forma alargada. Era una señal de estatus que no se podía falsificar.
Se formaba durante años, desde la infancia. Esto significa que nuestro guerrero con metal en la cabeza era una persona de la clase alta, lo que añade otra capa a la historia de la élite. Eso quiere decir que tenía acceso. Por eso él sobrevivió, mientras que un simple soldado con la misma fractura simplemente moría. La medicina de hace 2000 años funcionaba bajo los mismos principios que ahora. Si tienes dinero, conexiones, tus posibilidades son mejores a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo. Generador infantil. El doctor y al cuarto día el paciente moría. En el cuarto día de tratamiento. Al doctor podían ejecutarlo no por hacer mal su trabajo, ni por beber en el trabajo, sino por desviarse de las instrucciones. Así es como funcionaba. Durante los primeros 3 días, el doctor podía hacer lo que quisiera. Experimentar, probar, improvisar. El gobierno no intervenía, pero a partir del cuarto día estaba obligado a seguir estrictamente el libro, el protocolo médico oficial. Cada paso estaba escrito, cada remedio indicado. Si se desviaba y el paciente moría, era condenado. Si seguía el protocolo y el paciente moría, era perdonado. El libro era más importante que el resultado. Suena loco, pero espera. Un historiador británico de la medicina leyó esto en un papiro y al principio lo escribió en su libro. Un sistema bárbaro que mataba a los pacientes por cumplir con el ritual. Luego sus colegas le explicaron que no lo había entendido bien. Quitó ese párrafo de la siguiente edición, en silencio, sin explicaciones. Porque en realidad los egipcios hicieron algo genial. Dividieron la medicina en 2 fases. Los primeros 3 días, tratamiento experimental. El médico prueba, busca, se arriesga. A partir del cuarto día, tratamiento estándar. Un protocolo comprobado que funcionó en miles de pacientes antes que tú. Esta es la distinción entre los ensayos clínicos y el tratamiento estándar. Un concepto que la medicina moderna solo estableció oficialmente en el siglo XX, solo después de que varios desastres sonados con medicamentos no probados mataron a miles de personas. Egipto lo escribió en un papiro 3500 años antes de eso. Y un detalle más, en ese mismo papiro de Edwin Smith en el Tratado Quirúrgico, 48 casos de lesiones están descritos con tal precisión que los neurocirujanos modernos lo usan como fuente histórica. No como una curiosidad, sino como una fuente. Es decir, la descripción de la relación entre una lesión en el cuello y la parálisis de las manos. Ahí existe el concepto de membranas cerebrales. Ahí existe el diagnóstico de que era incurable. El médico egipcio escribía honestamente cuando no podía ayudar. Imagina a un cirujano que le dice la verdad al paciente. En el año 1500 antes de nuestra era, ¿tú crees que eso es una casualidad? ¿O tenían un sistema que todavía no entendemos completamente? Escribe en los comentarios. De verdad me interesa saber qué piensas. En Marte hubo vida. Hay pruebas. En los años 80, la CIA realizó experimentos con personas que tenían habilidades extrasensoriales. Entre ellos estaba Joe McMoneagle, conocido como el observador remoto número 1. Él compartió sus recuerdos en el podcast American Alchemy, hablando sobre proyectos secretos y visiones inusuales. Una vez le dieron unas coordenadas y le pidieron que describiera lo que veía. McMoneagle habló de una pirámide gigante, más grande que la Gran Pirámide de Giza, con enormes salas en su interior. Allí había seres parecidos al hielo, mucho más altos. Estaban atrapados, rodeados por una atmósfera hostil, y morían lentamente. Luego, el instructor mostró una tarjeta blanca con la inscripción Marte, 1.000.000 de años antes de nuestra era. Más tarde, McMoneagle visitó el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA para estudiar los negativos de las fotografías. Encontró en ellas estructuras extrañas y huesos. Según él, alguna vez hubo una civilización en Marte, pero un enorme objeto cósmico privó al planeta de su atmósfera, llevándolo a la destrucción. McMoneagle también participó en el proyecto de la CIA Guerra Estelar, donde se entrenaba a los psíquicos para penetrar en la mente de los enemigos. En 2017 se desclasificó un documento sobre la investigación de Marte, donde se describían en detalle sus visiones. En el informe se indicaban las coordenadas exactas: 40,89 grados de latitud norte, 9,55 grados de longitud oeste. McMoneagle vio marcianos con ropa inusual, una tormenta furiosa y pirámides gigantes que se usaban como refugio. Él describió el interior de la pirámide como un espacio minimalista destinado para dormir o hibernar. Los marcianos esperaban ayuda, pero el rescate nunca llegó. El psíquico estaba seguro de que describía la Tierra. Al enterarse de que era Marte, se enojó porque no podía comprobar la veracidad de sus visiones. McMoneagle exigió a la NASA imágenes de las coordenadas que le habían dado. En ellas, efectivamente, apareció una estructura extraña junto a un cráter. Él afirmaba que, si la pirámide hubiera existido antes del impacto, la colisión la habría destruido. Además, según él, cuando la NASA detectó por primera vez esta estructura, de ella emanaba un resplandor rojo. Aunque experimentos de este tipo siguen siendo polémicos, el hecho de que se hayan realizado está confirmado por documentos oficiales.
El misterio de la antigua civilización en Marte sigue sin resolverse. El tesoro olvidado de Jiroft. La historia de este descubrimiento comenzó de manera increíblemente dramática. En 2001, después de fuertes lluvias torrenciales en la provincia de Kermán, el río Jalil se desbordó. Cuando el agua bajó, los habitantes locales descubrieron que la tierra estaba literalmente cubierta de extraños objetos hechos de piedra verde oscura. Era clorita, un material que en la antigüedad era tan valioso como el oro. Entonces comenzó una verdadera fiebre del oro. Miles de personas salieron a los campos con palas, y pronto artefactos de una belleza nunca antes vista inundaron el mercado negro mundial. Los arqueólogos reaccionaron demasiado tarde, cuando miles de tumbas ya habían sido saqueadas. Pero lo que lograron salvar cambió para siempre nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Los científicos descubrieron los restos de una enorme metrópolis, a la que llamaron la cultura de Jiroft. Lo más impactante es la antigüedad de los objetos encontrados. Resultó que estas civilizaciones prosperaron hace 5000 años, al mismo tiempo que la Gran Sumeria, y posiblemente incluso antes que ella. En los recipientes de Jiroft están talladas escenas completas de batallas entre enormes serpientes y escorpiones, criaturas míticas con cuerpos de humanos y cabezas de toro, y águilas planeando. La técnica con la que se realizaron estos trabajos deja perplejos a los investigadores. Los maestros de Jiroft incrustaron clorita blanda con turquesa y lapislázuli con tal precisión que las uniones entre las piedras son imposibles de ver sin un microscopio. ¿Cómo pudieron los antiguos trabajar la piedra con tal precisión de joyero, sin maquinaria moderna? Muchos investigadores están seguros de que Jiroft es ese legendario país de Arata, que los sumerios alababan en sus himnos como un lugar de habilidad y riqueza incomparables. Si esto es así, entonces la cuna de la civilización no está entre los ríos, sino aquí, en las arenas abrasadas de Irán. Pero lo más misterioso son las tablillas con una escritura desconocida encontradas en Jiroft. Si logran descifrarlas, toda la historia oficial del mundo antiguo será completamente reescrita. Figurillas en miniatura del pasado. El carnero de oro y el león de piedra fueron encontrados en una tumba en el sitio arqueológico de Gonur-Depe, en Turkmenistán. Su antigüedad es impresionante. Datan de entre el 2400 y el 1600 a.C. Gonur-Depe es considerado el corazón de la misteriosa civilización margiana, que prosperó en Asia Central y dejó tras de sí numerosos artefactos. El tamaño de las figurillas impresiona, literalmente caben en la punta de un dedo, lo que habla de la increíble habilidad de los antiguos joyeros. El carnero de oro simbolizaba la riqueza y la abundancia, mientras que el león de piedra representaba la fuerza y el poder. Probablemente formaban parte del ajuar funerario, destinados a acompañar al difunto en la otra vida y servir como amuletos. Estos hallazgos confirman el alto nivel de artesanía y la cultura desarrollada de Margiana. Los artesanos de esa época sabían trabajar no solo con oro, sino también con piedras semipreciosas, creando piezas únicas. Hoy en día las figurillas son valiosos artefactos que levantan el velo del misterio sobre una civilización desaparecida. Las selvas tropicales de la Antártida. Las montañas del Príncipe Carlos en la Antártida Oriental son el archivo geológico más grande del planeta. Fue aquí, entre los acantilados verticales de la Tierra de Mac Robertson, donde los científicos encontraron pruebas materiales de que el estado actual del continente es una anomalía. En las capas de rocas sedimentarias, los geólogos descubrieron bosques fosilizados que se conservaron en perfecto estado. Se trata de plantas del género Glossopteris, que dominaron esta zona hace unos 260 millones de años durante el período pérmico. Los árboles alcanzaban hasta 30 metros de altura y formaban densos bosques en condiciones que hoy parecen imposibles. Un grupo de investigadores liderado por Eric Gulbranson de la Universidad de Wisconsin realizó un análisis detallado de estos hallazgos. Se descubrió que la madera conservó su estructura celular a tal grado que en ella se encontraron rastros de hongos antiguos y microorganismos, literalmente congelados en el tiempo. La conservación del tejido resultó ser tan alta que los científicos pudieron extraer un fragmento de aminoácidos de las células, cuya antigüedad supera los 1000 millones de años. Ese nivel de conservación de materia orgánica solo es posible con un enterramiento extremadamente rápido de la biomasa. En geología, estos casos se asocian con eventos de reemplazo instantáneo, cuando la ceniza volcánica o potentes flujos de sedimentos bloquean el acceso al oxígeno incluso antes de que comiencen los procesos de descomposición. Esto convierte a las montañas del Príncipe Carlos en una cápsula del tiempo gigante. Los segmentos de troncos encontrados conservaron los anillos de crecimiento, que muestran que los árboles crecían a una velocidad increíble, aprovechando la luz diurna continua del verano polar, y luego pasaban bruscamente a un estado de anabiosis. Un hecho adicional son los colosales yacimientos de carbón encontrados en esta misma región. El carbón es biomasa concentrada que solo se forma a partir de 1 millón de toneladas de plantas que no se han descompuesto. La presencia de capas de carbón en la Antártida Central
confirma que el continente alguna vez fue un reactor biológico del planeta. La magnitud de estos hallazgos indica que la congelación del continente no fue el resultado de una degradación gradual del clima, sino de una interrupción abrupta de la vida, cuyos rastros ahora deben extraerse de la roca en temperaturas extremadamente bajas. La antigua pasarela Sweet Track es un camino de madera construido hace unos 5.830 años en Inglaterra y descubierto en 1970 por el arqueólogo Ray Sweet, en cuyo honor recibió su nombre. Este es uno de los ejemplos más antiguos conocidos de la destreza ingenieril de los antiguos seres humanos. El camino se extendía por 1.8 kilómetros a través del pantano y consistía en tablones de madera colocados sobre vigas transversales, lo que permitía cruzar de manera segura las zonas pantanosas. La precisión de la datación se logró gracias al análisis dendrocronológico de la madera, que mostró que todos los árboles para la pasarela fueron talados aproximadamente al mismo tiempo. Lo interesante es que el camino se usó solo durante unos 10 años, después de lo cual fue abandonado, probablemente debido al aumento del nivel del agua. Los artefactos encontrados a lo largo del camino confirman que fue utilizada activamente. Sweet Track demuestra que ya en el Neolítico las personas sabían construir estructuras complejas y planificar su uso. Es curioso que tecnologías de construcción de pasarelas similares se mantuvieron en las zonas rurales de Inglaterra hasta los últimos siglos, lo que resalta la practicidad y durabilidad de las soluciones de ingeniería antiguas. Vale su peso en oro. Recientemente, científicos mexicanos invirtieron 9.5 millones de pesos en la adquisición de 3 documentos únicos de finales del siglo XVI. Esta inversión abrió una nueva página en la historia, proporcionando información valiosa sobre el periodo de la llegada de los españoles a las tierras del actual México. Se trata de los códices de San Andrés, de Tetoro y Tepilco, elaborados a finales del siglo XVI y principios del XVII, que ilustran vívidamente los acontecimientos de esa época, incluyendo la era del gobierno de Ixcuatl, el cuarto gobernante de Tenochtitlán y fundador del Imperio Azteca, así como la llegada de Hernán Cortés. Estos raros códices fueron adquiridos para la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia gracias a los esfuerzos y al apoyo de particulares y organizaciones. El pago de 9.5 millones de pesos permitió devolverlos de manos privadas al patrimonio público. El análisis mostró que los códices están hechos de amate, un papel tradicional de corteza de árbol, utilizando tintes naturales, lo que resalta la gran habilidad de sus creadores. La autenticidad de los documentos se pudo confirmar gracias al trabajo conjunto con expertos de diversas instituciones científicas. Los códices de San Andrés de Tetorro se destacan entre otros artefactos gracias a la combinación única de tradiciones indígenas con la influencia europea. Contienen textos en náhuatl y español, escritos con el alfabeto latino. Este tesoro brinda la oportunidad de profundizar en el estudio y la comprensión de un periodo clave en la historia de la región. La casa de troncos más grande del mundo. A principios del siglo XX, Portland, Oregón, era un próspero centro económico. La ciudad era famosa por su industria harinera y maderera, y su puerto de aguas profundas en la confluencia de los ríos Willamette y Columbia hacía de Portland un importante centro de transporte. Sin embargo, la larga depresión de finales del siglo XIX afectó gravemente la economía de la región. Para atraer inversiones y reactivar la actividad empresarial, en 1905 se organizó la exposición del centenario de Lewis y Clark. Esta gran feria duró 4 meses y reunió a 1.6 millones de visitantes de 21 países. En la exposición se alzaban decenas de edificios con cúpulas y arcos, incluyendo lujosos pabellones de Italia, Francia y Alemania. Sin embargo, la mayoría de las construcciones eran temporales, hechas de yeso sobre estructuras de madera. La excepción fue el edificio de silvicultura, considerado el más grande. Esta construcción masiva, de 62 metros de largo y 22 de alto, fue erigida con troncos enteros traídos de los bosques del condado de Columbia. En el interior había columnatas hechas de 54 troncos sin labrar, que sostenían una nave de 2 pisos. La exposición del edificio incluía animales disecados, artefactos de los nativos americanos y exhibiciones que contaban sobre los ricos recursos naturales de Oregón. Después de que terminó la exposición, el edificio forestal fue comprado por la ciudad y permaneció abandonado durante muchos años. En 1914 estuvo a punto de ser destruido por un incendio, pero el edificio resistió. Sin embargo, en 1964, un fuerte incendio finalmente lo redujo a ruinas. Columnas de fuego tan altas como un edificio de 10 pisos iluminaban el cielo a muchos kilómetros. Rompían las ventanas de los edificios cercanos y las cenizas se esparcían por toda la ciudad. Para compensar la pérdida, se creó la organización Instituto Occidental de Silvicultura y en 1791 se inauguró un nuevo edificio en el Parque Washington. En 1986 fue renombrada como el Centro Forestal Mundial para resaltar la importancia de esta industria para todo el mundo. Así,
Portland consolidó definitivamente su estatus como la capital forestal de Estados Unidos. La Esfinge no fue construida por humanos. Un reciente descubrimiento de un grupo de científicos de la Universidad de Nueva York cambia radicalmente nuestra percepción de la historia de la Gran Esfinge de Giza. A diferencia de la creencia general de que este monumento fue esculpido por los antiguos egipcios, la nueva teoría sostiene que la Esfinge es el resultado de la acción de fuerzas naturales. Los investigadores prestaron atención a los yardangs, esculturas naturales formadas por la erosión en condiciones desérticas, que en sus contornos recuerdan a animales o personas. Estas formaciones son típicas de zonas arqueológicas con un clima similar, incluyendo el territorio de Egipto. Durante experimentos que simulan la erosión en condiciones de laboratorio, los científicos demostraron que, bajo la acción del viento y el agua sobre la roca blanda, pueden formarse figuras que sorprendentemente recuerdan a la Esfinge. Así que es posible que los antiguos egipcios simplemente hayan pulido o complementado una forma natural ya existente, dándole rasgos más definidos. Esta investigación abre una nueva página en la comprensión del proceso de formación de monumentos arqueológicos y el papel de la naturaleza en el arte de la antigüedad. El entierro de personas con restos de un antiguo banquete. Arqueólogos en Gales descubrieron un cementerio único de la Alta Edad Media cerca del aeropuerto, donde se encontraron entierros de mujeres en posiciones encogidas, datados aproximadamente hacia el año 500 de nuestra era. Los cuerpos estaban orientados hacia el sur, lo que indica rituales funerarios específicos. Junto con los restos humanos se encontraron fragmentos de huesos de animales trabajados y piezas de costosos recipientes de vidrio importados, lo que indica que el lugar se utilizaba no solo para entierros, sino también para la realización de banquetes rituales. En el territorio del castillo de Fonmont, donde se encuentra el cementerio, puede haber alrededor de 80 entierros. De ellos se han investigado 18, de los cuales 4 fueron encontrados en una posición inusual. Los arqueólogos señalan que el hallazgo de numerosos cuerpos enterrados de lado, en posición encogida y orientados hacia el sur, indica la posibilidad de que se realizara un ritual funerario específico. Es interesante que todas esas sepulturas pertenecen a mujeres. Los fragmentos de vasijas de vidrio encontrados provenían del oeste de Francia. En los huesos de los animales se encontraron rastros de despiece y cocción, lo que confirma la hipótesis sobre el carácter ritual de los banquetes, posiblemente en honor a los difuntos. Un signo de riqueza del siglo XVI. Este anillo es un ejemplo sorprendente de la maestría de los joyeros alemanes del siglo XVI. A primera vista parece una joya común con un grabado delicado, pero al abrirlo, el anillo se transforma en una esfera astronómica. Estos anillos a menudo se llamaban astrolabios. Estaban compuestos por varios aros fijos, que simbolizaban las esferas celestes. Podían usarse para demostrar el movimiento de las estrellas y los planetas, aunque más a menudo era simplemente una joya compleja que mostraba el estatus del dueño. Los grabados en los aros tenían tanto un significado científico como simbólico. A menudo, estos anillos se regalaban como símbolo de amor o amistad, insinuando un vínculo inseparable, similar al de los cuerpos celestes interdependientes. Además, también era una especie de talismán que protegía a su dueño. Poseer un anillo así en el siglo XVI era señal no solo de riqueza, sino también de interés por las ciencias y la filosofía. Hoy en día, estos artefactos son raros y se conservan en museos, recordándonos la época en que el arte y la ciencia eran inseparables. La piedra con rostro humano. En 1872 se descubrió un artefacto misterioso que hasta ahora sigue siendo desconocido. Y cuando Sénécolet de Meridita decidió cercar su terreno, los trabajadores encontraron un objeto extraño en la arcilla. Esta piedra, hecha de cuarcita oscura y con forma de huevo, está decorada con la imagen de un rostro humano y símbolos como un wigwam y flechas. Muchos supusieron que el objeto fue creado por los nativos americanos. En 1931, surgió la teoría de que podría ser una piedra de trueno celta, un objeto mítico que supuestamente cae del cielo. En el pasado, piedras como estas que se encontraban en la tierra eran consideradas señales de los dioses o de los elementos. Ahora, el artefacto se encuentra en un museo, donde los visitantes pueden verlo personalmente. Sin embargo, su verdadera historia y propósito siguen siendo desconocidos hasta ahora. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál es la verdadera historia de este objeto? El túnel ferroviario de Dularcha. En lo profundo del Parque Nacional Dularcha en Australia, está escondido un antiguo túnel ferroviario que ha estado abandonado desde hace mucho tiempo. Construido en 1891, alguna vez formó parte de una ruta que atravesaba densos bosques. El alto arco de cemento permitía el paso de trenes llenos de pasajeros, pero en 1932 las vías fueron reubicadas y el túnel quedó vacío. Desde entonces, el túnel se ha convertido en una atracción espeluznante. Las leyendas sobre un tren fantasma que supuestamente recorre los rieles abandonados asustan a los turistas y atraen a los amantes de las emociones fuertes. En realidad,
el túnel solo está habitado por una pequeña colonia de murciélagos que se esconden en las grietas y hendiduras de las paredes de concreto. Para los turistas se construyó un sendero para que pudieran explorar la antigua estructura y ver con sus propios ojos a estos habitantes nocturnos. En cuanto al tren fantasma, todo depende de la imaginación y la suerte. Un entierro inusual de un soldado. En España, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sensacional. Durante las excavaciones en el territorio de una antigua fortaleza en Almendralejo, se encontró una tumba que probablemente pertenecía a un soldado romano. Los restos fueron encontrados en una tumba individual, ubicada junto al foso defensivo de la fortaleza. Su antigüedad es de aproximadamente 4.900 años. El hombre, al parecer, era un soldado del Imperio Romano. Su edad se estima en 2.535 años. El entierro es inusual. El soldado fue colocado boca abajo, y en su espalda se encontró un puñal romano pugio, que estaba completamente conservado en su funda. El pugio data de finales del siglo I a.C. y ayuda a establecer la cronología del entierro. La singularidad del entierro radica en que el pugio fue colocado intencionalmente sobre la espalda del difunto, lo que podría simbolizar su entierro, la pertenencia al ejército, así como el bajo estatus social o el carácter deshonroso del entierro. Es importante señalar que esta práctica era poco común para esa época. El esqueleto del soldado estaba casi completo, excepto por las piernas amputadas. La causa de la muerte, así como la extraña posición del cuerpo y las extremidades amputadas, siguen siendo un misterio para los arqueólogos. Además, los arqueólogos encontraron rastros de fuego y numerosas flechas, lo que indica la destrucción violenta del asentamiento. Es interesante que las excavaciones también llevaron al descubrimiento de una gran cantidad de artefactos, como hachas, flechas, partes de telares y piedras de moler. Obsidiana trabajada a 1 kilómetro de profundidad. Si el hilo metálico de los años 60 aún deja espacio para discusiones sobre basura espacial, el hallazgo de 2025 en la zona de las montañas transárticas da en el blanco. Durante una perforación profunda, a poco más de 1000 metros se extrajo del casquete de hielo un fragmento de vidrio volcánico negro, obsidiana. Sin embargo, no era solo un pedazo de roca. Después de limpiar la muestra en condiciones estériles de laboratorio, los científicos encontraron en su superficie marcas que no se pueden atribuir a procesos naturales. La superficie de la piedra presentaba signos de un pulido mecánico profundo y microcortes que iban en un ángulo estrictamente definido. Este tipo de tratamiento es característico de herramientas de corte, pero de ninguna manera de un fragmento de roca cualquiera. El problema para la ciencia oficial radica en dos hechos. En primer lugar, en un radio de cientos de kilómetros del lugar de perforación no hay afloramientos de obsidiana. La piedra fue llevada allí por alguien de manera intencional. En segundo lugar, la capa de hielo en la que se encontraba se formó durante 200.000 años. Según la cronología aceptada, en ese periodo, los antepasados del ser humano moderno apenas comenzaban a dominar las herramientas de piedra más simples en África. No podía hablarse de la presencia de personas en la Antártida, y mucho menos de tecnologías de pulido fino de piedra. Los geólogos intentaron explicar el hallazgo como resultado de una fractura natural bajo la presión de un glaciar, pero el análisis microscópico mostró la ausencia de grietas caóticas. Por el contrario, las marcas tenían la misma profundidad y separación, lo cual es característico del trabajo manual o mecánico. Este pedazo de obsidiana pulida es un artefacto incómodo. Esto demuestra que hace 200.000 años, cuando el continente ya estaba parcialmente cubierto de hielo, aquí había alguien capaz de trabajar rocas duras a un nivel comparable al del Neolítico tardío o incluso superior. El hielo, una vez más, funcionó como una cápsula del tiempo, preservando un objeto que indica directamente la existencia de actividad inteligente en la Antártida mucho antes de la aparición de las primeras civilizaciones que conocemos. Uvas de amatista. Ante nosotros hay una sorprendente obra de los artesanos chinos de la dinastía Qing, un racimo de uvas hecho de amatista y nefrita. Esto no es solo una decoración, sino un símbolo de riqueza y abundancia, que a menudo se usaba como un regalo que traía suerte y prosperidad. En China, las uvas se asociaban con la larga vida y la felicidad familiar, y el uso de la amatista resaltaba la pureza espiritual y la protección contra las fuerzas malignas. Las bayas están hechas de amatista con un nivel de detalle increíble. Cada piedra está cuidadosamente pulida, pareciendo real. Las hojas, talladas en jade, le añaden realismo y armonía a la composición. Obras como estas solían adornar los palacios y las casas de familias chinas adineradas, mostrando su estatus y gusto refinado. El arte del tallado en piedra en China alcanzó alturas increíbles, y este racimo de uvas es un excelente ejemplo de maestría que combina símbolos tradicionales y arte de la joyería. Hoy en día, artefactos como estos se conservan en museos y se consideran un patrimonio nacional. La momia del Altai. En los túmulos de Pacirik, el hielo permitió su conservación. Исчезнувшие татуировки. Их изучили заново.
entre ellas la china, que es la parte principal de la momia china. En China reprodujeron el pigmento y las técnicas en modelos. Se descubrió algo inesperado. El tatuaje fue hecho por más de una mano. En la mano derecha hay ciervos y grandes felinos, dibujados con líneas muy finas y anatomía precisa. Ese es el nivel de un maestro experimentado. En el lado izquierdo, el trabajo parece ser de un aprendiz. Este es el primer caso convincente en el que se considera que hubo varios artistas en un solo cuerpo. El pigmento es hollín común. Las herramientas son una aguja individual para el contorno y un peine. Varias agujas en una barra se usan para hacer puntos y sombras rápidamente. Esa combinación explica la profundidad y la textura de las líneas bajo el microscopio. Los cortes hechos durante la momificación, en algunos lugares, atraviesan los dibujos. Eso significa que no los conservaron por motivos rituales. Los tatuajes eran parte de la vida cotidiana, un símbolo de estatus, de pertenencia a un grupo o de identidad personal. En la piel se puede leer la organización de la comunidad de la Edad de Hierro. Hay maestros, hay aprendices, hay simplemente un ornamento corporal complejo que fue importante en vida. Ellos, después de la muerte, bronce de los misteriosos lures. Nos dirigimos a las duras y de difícil acceso montañas de Zagros. Aquí, durante casi 100 años, se han encontrado objetos que hacen dudar a los científicos de la cronología oficial del desarrollo tecnológico. Este es el famoso bronce de Luristán, pero detrás de este nombre científico seco se esconde algo realmente aterrador e inexplicable. Imagínate figuras elegantes que parecen personajes sacados de las fantasías o sueños más oscuros. El símbolo principal de esta cultura, el llamado maestro de los animales, es una figura humana que sostiene en sus manos a dos criaturas fantásticas, parecidas a grifos o demonios. Pero lo más extraño es que los rostros de estas criaturas a menudo adquieren rasgos humanos, y sus extremidades se convierten en serpientes o garras de aves rapaces. Este es un surrealismo creado 3000 años antes de que esa palabra siquiera existiera en nuestro idioma. El nivel de detalle de estos objetos es simplemente impresionante. Los maestros de Luristán usaban el método de fundición a la cera perdida, que permite transmitir hasta los detalles más pequeños, incluso la expresión de los ojos de estas criaturas míticas. Pero aquí surge el principal misterio. Según la historia oficial, las personas que crearon estas obras maestras eran nómadas. No tenían ciudades permanentes, grandes talleres ni hornos fijos. ¿Cómo pudo un pueblo que estaba en constante movimiento establecer una producción tan compleja y avanzada de objetos metálicos y fundición de bronce? Se necesitan temperaturas superiores a los 1000 grados y condiciones estables, lo cual es prácticamente imposible en una vida nómada, especialmente en las montañas. Algunos investigadores suponen que los luríes poseían hornos móviles secretos, cuyos planos se han perdido irremediablemente. Otros ven en estas figuras no solo adornos, sino objetos de culto que se usaban para comunicarse con algún otro mundo. Estos artefactos de bronce se encuentran exclusivamente en tumbas, acompañaban a sus dueños en su último viaje y cada objeto era único. Aquí no hay producción en masa, cada figura es individual y lleva consigo algún tipo de código oculto. Al mirar estos cuerpos entrelazados de personas y monstruos, es difícil quitarse de la cabeza la idea de que los antiguos habitantes de los Montes Zagros veían el mundo de una manera muy diferente a la nuestra. Vivían rodeados de dioses y demonios cuyas imágenes plasmaron en el metal eterno, con una destreza que deja perplejos incluso a los fundidores modernos. Estos hallazgos convierten las montañas de Irán en un gigantesco cementerio de maestros olvidados, cuyos secretos aún están resguardados de manera segura por el frío bronce. En el castillo de Gripsholm, la taxidermia no es simplemente rellenar pieles de animales, sino un arte que requiere un profundo conocimiento de anatomía. Si el maestro comete un error, el resultado puede ser ridículo o incluso grotesco. Eso fue exactamente lo que pasó con el tristemente célebre león de Gripsholm, un espécimen disecado que se convirtió en una de las reliquias más importantes del museo. Este león, probablemente, llegó a Suecia en 1731 como un regalo para el rey Federico I, de parte del bey de Argel. Como símbolo del tratado para proteger los barcos suecos en la costa de Berbería, el gobernante de Argel le regaló al rey un animal exótico. Después de la muerte del león, sus restos fueron entregados a un taxidermista que, lamentablemente, no tenía la menor idea de cómo era este animal. Los leones eran una rareza en Europa, y el taxidermista probablemente se basó en una imagen heráldica, quizás incluso en el león tallado en el propio castillo de Gripsholm. Esto explica la extraña postura del animal, la lengua extendida y la expresión antinatural de su rostro. Cuando se ve de lado, el león se ve relativamente imponente de lado, pero basta mirarlo de frente para darse cuenta de que algo salió mal. La cabeza demasiado redonda, los ojos saltones y la boca cómicamente estirada lo convirtieron en un meme mundialmente famoso. La ironía es que precisamente este león torpe se volvió la pieza más popular del museo. Si el maestro hubiera hecho un mejor trabajo,
nadie hablaría de él. El casco dorado que fue enterrado para los dioses el 7 de abril de 1976, Galicia, noroeste de España. Pueblo de Leiro. José María Vicente está cavando la tierra para un cobertizo. La pala golpea algo duro. Piensa que es una piedra. Tira de ello, brilla. Un vecino pasaba y vio el destello dorado. El rumor se esparció por la zona antes de que Vicente pudiera entender lo que había encontrado. El casco dorado de Leiro. Así llaman ahora a este objeto. Edad de bronce. Aproximadamente el año 1800 antes de nuestra era, pesa 270 gramos. Es delgado con grabados detallados en toda la superficie. Lo llaman casco, pero era físicamente imposible usarlo en combate. El metal es demasiado delgado, cualquier golpe y se acabó. Era un objeto ceremonial, ritual, hecho no para proteger el cuerpo, sino para otra cosa. La prueba está en cómo lo encontraron. El casco estaba dentro de un recipiente de cerámica, cuidadosamente envuelto y enterrado intencionalmente. Esto no es una pérdida, es una ofrenda, un regalo para los dioses o espíritus que ya no están en nuestro mundo desde hace 3000 años. Al parecer, se han encontrado objetos similares en Irlanda y Gran Bretaña. Esto significa que a lo largo de toda la costa atlántica existía una tradición simbólica unificada. Personas que nunca se habían encontrado en la vida hacían los mismos objetos rituales y los enterraban de la misma manera. Un lenguaje común sin palabras. Vicente no vendió el hallazgo, no lo fundió, lo entregó a las autoridades, recibió una pequeña compensación desproporcionada al valor. Pero el casco se quedó en España, llegó al museo y se convirtió en símbolo de la región. Y en el lugar del hallazgo recientemente enterraron una cápsula del tiempo. Hace 3000 años, oro en la tierra para los dioses. Hoy, un mensaje en la tierra para los descendientes. El mismo gesto después de 3000 años, huellas de homínidos de 350.000 años de antigüedad. En la provincia italiana de Caserta, cerca del volcán extinto Rocca Monfina, se encuentra un lugar misterioso llamado Ciampate del Diavolo, o Huellas del Diablo. En la lava solidificada se pueden ver huellas antiguas que los habitantes locales consideran prueba de la presencia de demonios. Según ellos, solo una fuerza impura podría caminar sobre una superficie tan caliente. Sin embargo, en 2003 arqueólogos encabezados por el profesor Paolo Mieto de la Universidad de Padua demostraron que estas son huellas. Son huellas de Homo heidelbergensis, antiguos antepasados de los neandertales y sapiens, que vivieron hace 350.000 años. Pertenecen a un grupo de 3 personas que bajaban por una pendiente empinada de lava aún caliente, probablemente huyendo de una erupción. Las primeras huellas forman una ruta en forma de Z, lo que indica un movimiento cauteloso. El segundo tramo es sinuoso, con claros signos de resbalones. El tercer camino es más recto. Cerca de él se pueden ver huellas de un animal, posiblemente un lobo o un perro grande. En algunas partes se notan marcas de manos, dejadas al caer. Los 3 científicos contaron 56 huellas de aproximadamente 20 centímetros, lo que corresponde a la talla 36 de calzado. Según sus estimaciones, la altura de estas personas era de aproximadamente 1.55 metros. Las huellas se conservaron gracias a la ceniza volcánica y luego fueron descubiertas por la erosión. Estas huellas son unas de las más antiguas encontradas fuera de África. Sin embargo, su valor no radica solo en la antigüedad, sino también en el nivel de detalle, que es sumamente raro. Normalmente, las huellas de homínidos se registran en superficies planas, pero aquí se puede ver el movimiento, la prisa y la lucha con el terreno. Este lugar se ha convertido en el orgullo de la región y en un testimonio único de la vida del ser humano antiguo. El abismo del glaciar Denman. El glaciar Denman, en la Antártida Oriental, oculta el punto más profundo en tierra firme de nuestro planeta. Las investigaciones de 2026 realizadas con radares de nueva generación confirmaron que bajo esta corriente de hielo hay un cañón cuya profundidad alcanza los 3.500 metros por debajo del nivel del mar. Para comparar, esto es casi 10 veces más profundo que las orillas del Mar Muerto. Pero lo que llamó la atención de los científicos no fue tanto la magnitud de la depresión, sino los valores térmicos anómalos en su fondo. Los sensores sísmicos registraron vibraciones estables en la base del cañón y una temperatura del agua que es 4 grados más alta que en la superficie. Esto indica la presencia de un fuerte flujo de energía geotérmica o un sistema de circulación oculto que mantiene la vida en completo aislamiento. Ese mismo año, las sondas de aguas profundas transmitieron datos sobre la presencia de materia orgánica compleja en esa fosa, cuyo perfil genético difiere en un 30% de todas las especies marinas conocidas. Hoy en día, el abismo de Denman es conocido como una cápsula del tiempo, donde debido a la enorme presión y la química específica del agua, la evolución pudo haber seguido un camino completamente diferente. El hecho de que el fondo de este cañón esté a solo unos cientos de kilómetros del polo magnético sur lo convierte en un lugar ideal para buscar artefactos
que podrían haberse conservado en su estado original durante millones de años. El dólar agujereado. Una de las monedas más raras es el dólar agujereado. Desapareció misteriosamente del museo en Toruń, Polonia, junto con otros 400 objetos numismáticos. Más tarde se supo que estuvo en 2 subastas en Alemania y luego terminó en Australia. La moneda fue fabricada a partir de un dólar de plata español de 1777, acuñado en México durante el reinado de Carlos III. En 1914, el coleccionista polaco Valery Ambrogowicz la adquirió en una subasta en Ámsterdam. Antes de su muerte, en 1931, la donó a la Sociedad Científica de Toruń y luego pasó al Museo Okregów en Cracovia. Entre 2011 y 2018, se robaron cientos de objetos numismáticos del museo, incluido este ejemplar único. La búsqueda se llevó a cabo con esfuerzos internacionales. Al final, la moneda apareció en una subasta en Melbourne, donde un coleccionista de Perth la compró por 319.000 euros. La policía australiana, junto con el Departamento de Infraestructura, Transporte y Artes, llevó a cabo una investigación y logró identificar al último propietario. Finalmente, la reliquia fue confiscada. Pirámides rusas. Si no las has visto en persona, seguramente has oído hablar de la grandeza de las pirámides egipcias en la meseta de Giza. Este conjunto arquitectónico, que durante siglos ha asombrado al mundo con su esplendor, es considerado uno de los más monumentales. Pero los investigadores rusos han propuesto una alternativa, señalando la existencia de pirámides aún más antiguas en el territorio de Rusia, que abarcan regiones desde la península de Kola hasta el Mar Negro. El primer descubrimiento de tales estructuras piramidales ocurrió en la península de Kola, en el año 2001, y su datación indicaba una antigüedad que duplicaba a la de sus análogas egipcias. Los hallazgos posteriores confirmaron el origen artificial de estas pirámides, construidas en un periodo que va de 9 a 40.000 años atrás. En 2010, los investigadores descubrieron otra pirámide antigua, señalando la similitud de las técnicas de construcción con las estructuras egipcias y chinas. En la región de Krasnoyarsk se encuentra la colina Chernaya, un volcán extinto que recibió el nombre de pirámide por su forma triangular y la mampostería hecha por el hombre que se descubrió en 1993. En Rostov del Don se encuentra el santuario de Aria, una construcción única que precede a las pirámides egipcias por 1000 años y fue construida según el principio de la proporción áurea. Crimea es especialmente rica, ya que en 2001 se encontraron 7 pirámides alineadas entre Sebastopol y Foros, que supuestamente son 2000 años más antiguas que las egipcias. Su arquitectura recuerda a las pirámides tibetanas y mexicanas, lo que evidencia la existencia de una civilización antigua y avanzada. Es difícil creer que las pirámides egipcias no sean tan antiguas como nos decían antes. Además, hallazgos similares confirman que los egipcios no fueron los primeros en crear construcciones tan grandiosas. Hasta ahora, la humanidad sigue quebrándose la cabeza e intentando entender para qué la gente en la antigüedad construía estructuras piramidales por todo el mundo. Fortaleza antigua en el oasis. En el oasis de Jaibar, en el desierto de Arabia Saudita, los científicos descubrieron un antiguo muro de fortaleza que data de hace más de 4.000 años. Esta gigantesca estructura tiene una longitud de 14.5 kilómetros y una altura de 5 metros con alrededor de 180 baluartes, de los cuales hasta ahora solo se han conservado 6 kilómetros de muro y 74 baluartes. El análisis de radiocarbono de los restos de carbón encontrados en el sitio de excavación indica un periodo entre los años 2250 y 1950 antes de nuestra era. En la muralla se encontraron restos de cerámica, lo que confirma su antigüedad. Esta muralla, según suponen los arqueólogos, fue utilizada durante varios siglos y luego fue abandonada. Se supone que la muralla servía para proteger contra incursiones de nómadas, marcar los límites del territorio y proteger contra inundaciones. Esto indica la transición de la población local a un estilo de vida sedentario. La construcción de una muralla tan gigantesca requirió recursos significativos. Aproximadamente 250 personas trabajaron en ella durante 4 años, utilizando 164.000 metros cúbicos de piedra y ladrillo. El descubrimiento de la muralla fue posible gracias a imágenes satelitales, lo que abre nuevos horizontes para las investigaciones arqueológicas. 8 habitaciones secretas en la pirámide. Especialistas de la Universidad Julius Maximilian de Wurzburgo, mientras trabajaban en la restauración de la pirámide de Saura, descubrieron 8 habitaciones previamente inexploradas. Esta pirámide, construida hace aproximadamente 4.400 años, es la tumba del faraón egipcio Saura de la Quinta Dinastía. Aunque el sitio fue investigado en los siglos XIX y XX, los trabajos actuales han llevado a nuevos descubrimientos. La tarea principal del investigador era reforzar los cimientos de la pirámide para evitar su destrucción adicional.
Gracias a la tecnología de escaneo láser tridimensional, se elaboraron planos detallados de la pirámide, incluyendo sus espacios interiores. Como resultado de la investigación, se descubrió un pasillo secreto que conduce a habitaciones que antes no habían sido exploradas. El estado de estos espacios genera varias preguntas, incluyendo preguntas sobre su contenido original. Después de descubrir las nuevas habitaciones, comenzaron los trabajos de restauración. Los científicos tienen la intención de continuar estudiando la pirámide en busca de más descubrimiento. Ellos creen que los futuros hallazgos podrían cambiar nuestra comprensión de la historia y la arquitectura de las pirámides. América fue descubierta 7000 años antes. Los autores de un nuevo estudio de la Universidad de Bournemouth en el Reino Unido presentaron pruebas que indican que los primeros humanos poblaron América del Norte no hace 14.000, sino al menos hace 23.000 años. Esta fecha se determinó con base en el análisis de huellas humanas antiguas y plantas fosilizadas. Hasta hace poco se creía que la llegada del ser humano al continente ocurrió a través de un corredor formado por el deshielo hace 14.000 años. Los científicos afirman que a principios del siglo XXI surgieron hipótesis sobre un poblamiento más temprano del continente. El análisis por radiocarbono de las semillas encontradas junto a las huellas humanas fue criticado. Se afirmaba que las semillas pudieron haber absorbido agua salada antigua, lo que distorsionaría los resultados de la datación. Para refutar esta teoría, los investigadores utilizaron citometría de flujo, un método que normalmente se usa para analizar células humanas. Este método permitió a los científicos aislar y estudiar partículas individuales de vegetación. El segundo método, la luminiscencia estimulada ópticamente, también confirmó la antigüedad de las huellas, basándose en la datación de granos de plantas antiguas. De este modo, los nuevos métodos de análisis confirmaron las conclusiones previas de los científicos, indicando que la historia de los primeros habitantes de América del Norte necesita ser revisada. El misterioso mecanismo de Perú. Seguramente piensas que la historia del antiguo Perú es solo megalitos y líneas enigmáticas en el desierto, pero lo que se descubrió recientemente en las tierras altas de los Andes dejó a los científicos literalmente sin aliento. En una caja de piedra sellada, a una profundidad correspondiente al año 1500 a.C., se encontraba el objeto X11. Es un bronce perfectamente redondo dentro del cual se oculta algo imposible. A través de las ranuras en el metal se pueden ver engranajes y ejes, y la carcasa está incrustada con cristales de cuarzo, ajustados con una precisión de micrones. Para esa época, esa mecánica es como encontrar un reloj de pulsera moderno en la tumba de Tutankamón. Oficialmente, esa tecnología apareció entre los seres humanos solo 3000 años después, pero lo más aterrador se descubrió con la radiografía. El mecanismo interno aún no se ha dañado por la corrosión, parece estar vivo. Ahora, un grupo de ingenieros está preparando el experimento de la década. Ellos planean, en una cámara de vacío, intentar girar con mucho cuidado el engranaje principal. Los científicos esperan que el mecanismo vuelva a hablar en el lenguaje de la mecánica y muestre para qué. Hace 3500 años se creó este aparato imposible en las montañas. El meteorito que cambió el curso del cristianismo. Abruzzo, Italia Central, a unos 100 kilómetros de Roma. En las montañas hay un lago circular llamado Sirente. Con un diámetro de aproximadamente 140 metros, los geólogos creen que es un cráter causado por la caída de un meteorito. El análisis de radiocarbono de la madera carbonizada encontrada en los escombros da una fecha aproximada del año 312 después de Cristo. Esa es la época de la batalla de Constantino en el puente Milvio. El investigador sueco Jens Ormo propuso una versión sencilla. Un bólido brillante y una nube de polvo en forma de hongo podrían haber parecido una señal resplandeciente en el cielo. Eusebio de Cesarea describe precisamente la visión de la cruz y la luz, después de la cual Constantino ordenó poner el símbolo en los escudos y ganó la batalla. Los cálculos dan una energía del orden de 1 kilotón comparable a una pequeña ojiva nuclear. El destello se pudo ver desde muy lejos. En los hallazgos arqueológicos cercanos hay indicios indirectos. Un pueblo que quedó desierto en el siglo IV, entierros masivos en catacumbas, leyendas locales sobre una estrella del sol que partió los robles. No hay una conexión directa comprobable entre el meteorito y la visión de Constantino, es solo una hipótesis. Pero la coincidencia de fechas, escala y visibilidad la hace una de las más convincentes. Un fenómeno natural pudo haber sido el detonante de la decisión tras la cual el cristianismo fue legalizado en todo el Imperio Romano. Un cóctel de alucinógenos y sangre humana. El análisis de un antiguo recipiente fechado aproximadamente en el siglo II a.C. reveló rastros de un cóctel inusual compuesto por varias plantas alucinógenas, alcohol, miel y fluidos biológicos humanos. Los científicos creen que esta bebida fuerte se utilizaba en rituales religiosos dedicados a la deidad Bes, una figura que recuerda a una combinación de enano y gato, a la que en el antiguo Egipto se le atribuían propiedades protectoras. La particularidad del recipiente radica en su diseño.
está hecho en forma de la cabeza de Bes. Los científicos suponen que, debido al significado protector de la figura de Bes, la bebida de ese recipiente podía considerarse curativa. Los análisis realizados de sustancias orgánicas en el recipiente, que se conserva en el Museo de Arte de Tampa, mostraron la presencia de la planta Peganum armala y del lirio de agua Nymphaea caerulea. Además, la bebida contenía alcohol producido a partir de frutas fermentadas, miel y, posiblemente, jalea real de abeja. También se detectó la presencia de proteínas humanas, lo que podría indicar la adición de leche materna, fluidos mucosos o sangre humana. La copa de esmeralda. Esta copa de esmeralda del siglo XVII es un verdadero tesoro, tallado de una sola pieza de esmeralda que pesa 252 quilates. Tales artefactos son extremadamente raros, ya que trabajar una piedra de ese tamaño requiere una habilidad increíble. La superficie de la copa está decorada con delicadas inscripciones en árabe, lo que indica su origen en el mundo islámico, probablemente de Persia o la India, donde el arte de tallar piedra estaba en su nivel más alto. En aquellos tiempos, las esmeraldas eran valoradas no solo por su belleza, sino también por sus propiedades mágicas. Se creía que protegían contra los venenos y otorgaban sabiduría. Copas hechas de estas piedras solo podían pertenecer a gobernantes o nobles y se usaban en ocasiones especiales, resaltando el estatus del propietario. Llama especialmente la atención la forma hexagonal y las aristas suaves, que capturan la luz y hacen que la esmeralda brille desde dentro. Este tipo de objetos simbolizaban el poder y la pureza espiritual, y hoy en día, esta copa se considera uno de los artefactos más raros y valiosos que han conservado la grandeza de épocas pasadas. El ídolo del pantano de Gorbunovsky. La turbera de Gorbunovsky, ubicada en los Urales, es un destacado monumento del Paleolítico y la Edad de Bronce, y fue el primer descubrimiento arqueológico de este tipo en Rusia. En el lugar donde hoy hay un pantano, antes había un lago, en cuyas orillas la gente construyó plataformas, dejando tras de sí viviendas, herramientas y vasijas. Con el tiempo, la zona se convirtió en un pantano, pero eso no detuvo a la gente de habitar el territorio, lo cual se confirma por los hallazgos de restos de carbón. Entre los artefactos únicos encontrados aquí, se descubrió un ídolo de madera en forma de boomerang, tallado en un tronco de pino, con un cuerpo desproporcionadamente largo y una cabeza detallada, lo que lo hace diferente de otros hallazgos. Este ídolo, descubierto bajo la pared de una excavación, ahora se encuentra en el Museo de Nizhny Tagil. Además, se encontraron una cabeza de ídolo con un acabado primitivo y otro ídolo con una forma corporal simplificada, ambos de los cuales ahora forman parte de la colección del Museo Estatal de Historia. Estos artefactos demuestran una especial meticulosidad en la fabricación de objetos de uso cotidiano y precisión en la representación de las formas de animales y aves. Las representaciones antropomorfas, sin embargo, están hechas de manera tosca y esquemática, lo que podría estar relacionado con antiguas creencias sobre la representación de los espíritus de los difuntos. Se supone que por temor a vincular el espíritu con su imagen, las esculturas de madera se hacían de manera convencional y deliberadamente poco realista. Este enfoque para crear imágenes humanas es testimonio de las tradiciones y creencias profundamente arraigadas de los antiguos habitantes de los Urales. ¿Cómo logró Inglaterra conquistar la enorme India? Durante siglos, la India fue un codiciado botín para muchas potencias europeas. Portugueses, holandeses y franceses intentaron establecerse en sus tierras, pero la verdadera dominación del país la logró precisamente Gran Bretaña. En el siglo XVIII, la India era un territorio colosal de 3 millones de kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de 100 millones de personas. Para comparar, en Inglaterra en ese entonces vivían no más de 10 millones de personas. ¿Cómo pudo una pequeña isla someter a un país tan poderoso? La respuesta es simple: la revolución industrial, la fragmentación política de la India y el arte de la diplomacia británica, mezclada con intrigas y poder militar. En ese momento, el imperio de los grandes mogoles estaba en decadencia, y numerosos principados estaban en conflicto entre sí. Gran Bretaña aprovechó hábilmente esta situación a través de la Compañía de las Indias Orientales. La corporación comercial compraba o arrendaba tierras a los príncipes locales y construía factorías fortificadas. Allí se formaban los destacamentos de cipayos, mercenarios reclutados entre los indios armados y entrenados por los británicos, pero eran comandados exclusivamente por oficiales ingleses. Cuando un príncipe se negaba a cooperar, los británicos provocaban conflictos internos. Los gobernantes rivales eran arrastrados a guerras, y los ingleses actuaban como árbitros, apoyando a uno de los bandos. Luego exigían compensación por su ayuda, tierras y recursos. Si el príncipe no podía pagar, sus territorios simplemente pasaban a estar bajo control británico. La superioridad numérica de los indios no ayudó. En el país nunca hubo más de 100,000, de los cuales solo la mitad eran militares. Sin embargo, gracias a las intrigas políticas, la diplomacia artificiosa y la guerra librada por otros,
Gran Bretaña logró conquistar toda la península. Así fue como la India se convirtió en la colonia más valiosa y en la joya de la corona del Imperio Británico. Incluso después de siglos, Gran Bretaña sigue actuando de la misma manera. Provoca guerras internas para colonizar nuevos territorios. El visitante marciano de Alan Hills, la Antártida, no solo es un archivo perfecto de la historia de la Tierra, sino también la mejor reserva de objetos extraterrestres en el planeta. En 1984, en la zona de Alan Hills, un grupo de búsqueda encontró un meteorito que pesaba casi 2 kilogramos. Recibió el índice ALH 8400, 10 años después de su descubrimiento. Esta piedra poco llamativa provocó el mayor escándalo científico del siglo. El análisis del gas en las inclusiones de vidrio selladas dentro del meteorito mostró que llegó de Marte hace unos 13.000 años después de haber viajado por el espacio durante millones de años. En 1996, un grupo de científicos de la NASA, liderados por David McKay, publicó los resultados de la microscopía electrónica de barrido de las capas internas de la piedra. En las imágenes se encontraron glóbulos de carbonato y estructuras microscópicas que recuerdan a bacterias fosilizadas. Estas formaciones tenían una forma segmentada, similar a las nanobacterias terrestres, pero eran decenas de veces más pequeñas. La publicación fue tan sensacional que el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, hizo una declaración especial en televisión, anunciando el posible descubrimiento de rastros de vida extraterrestre. Los escépticos en la comunidad científica posteriormente propusieron teorías alternativas, afirmando que estructuras similares podrían haberse formado como resultado de procesos abióticos, es decir, sin la participación de organismos vivos. Sin embargo, los defensores de la versión biológica señalan la presencia de cristales de magnetita y cadenas de hidrocarburos aromáticos policíclicos dentro del meteorito, que en la Tierra suelen ser productos de la actividad de bacterias. Lo importante es que la edad del propio meteorito se estima en 4.000 millones de años, una época en la que Marte tenía una atmósfera densa y agua líquida en la superficie. El hallazgo de Wallen Hills convirtió a la Antártida en el principal laboratorio de astrobiología. La capa de hielo del continente funciona como una caja fuerte estéril. Los meteoritos aquí no están expuestos a la acción química del suelo o la humedad, conservándose en su estado original. ALH 84001 sigue siendo el objeto más estudiado en la historia de la humanidad. Y aunque las discusiones sobre la naturaleza de los gusanos marcianos continúan hasta hoy, esta piedra se convirtió en la primera prueba física de que la vida pudo haber existido fuera de nuestro planeta. La cuchara que predice el futuro. El cazador de tesoros británico Rob Middleton, usando un detector de metales, descubrió un raro artefacto, una antigua cuchara de bronce. El hallazgo se hizo en Patrick, en la isla de Man. Según los arqueólogos, tiene unos 2.000 años de antigüedad, y no se usaba para comer, sino para hacer predicciones. La cuchara tiene una hendidura en forma de cruz, donde los antiguos vertían un líquido especial. Cómo se realizaba exactamente el ritual es un misterio, pero se supone que cada cuarto de la cruz daba respuestas diferentes. Artefactos similares se han encontrado en Gran Bretaña, Irlanda y Francia. La cuchara de Middleton se convirtió en la 28ª de su tipo en el mundo. Él la entregó al museo. Las tablillas de oro de Darío. Para el siguiente hallazgo nos trasladamos al corazón de Persépolis, que alguna vez fue la capital más grandiosa del mundo. En 1933, los arqueólogos realizaban excavaciones en los cimientos del Palacio Apadana, el principal salón ceremonial del rey Darío el Grande. Debajo de las enormes piedras angulares, encontraron 2 cajas de piedra que estaban selladas tan herméticamente que no entró ni una gota de humedad en los últimos 2.500 años. Cuando levantaron las tapas, los investigadores se quedaron inmóviles. Dentro de cada caja había 2 placas, una de oro puro y otra de plata. Eran las famosas tablillas de Darío, una especie de pasaportes del imperio, dejados para los descendientes. Pero lo que impresiona aquí no es tanto el contenido del texto, sino la increíble calidad de la ejecución. Estas placas tienen una forma cuadrada perfecta con lados de 33 centímetros y una superficie tan lisa como un espejo. El texto cuneiforme está escrito en 3 idiomas: persa antiguo, elamita y babilonio. La profundidad y la claridad de cada signo son impresionantes. Parece que los símbolos no solo fueron tallados con martillo y cincel, sino que fueron cortados con una herramienta de alta precisión. Los bordes de cada letra son tan afilados que da la clara impresión de que Darío quería que sus mensajes sobre las fronteras del imperio, desde las tierras de los escitas más allá de Sogdiana hasta las costas de Kush, fueran eternos. Y eligió para esto metales que no se corroen. Las tablillas fueron colocadas en los cimientos del palacio como una base mágica y legal del Estado. El hecho de que el oro y la plata hayan conservado su brillo original habla del altísimo nivel de pureza de los metales al que tenían acceso los artesanos persas de esa época. No son simplemente lingotes. Esto es una demostración de superioridad tecnológica.
Darío entendía que los imperios caen y que los edificios se convierten en polvo, por eso confió su voluntad al depósito más seguro, la profundidad de los cimientos y el oro eterno. Estos artefactos todavía se consideran el estándar de la caligrafía y la metalurgia antiguas, demostrando que la grandeza de Persia estaba literalmente incrustada en cada gramo de sus cimientos preciosos. Otro Stonehenge. En Dinamarca, los arqueólogos descubrieron una estructura misteriosa que podría estar relacionada con la cultura de las copas campaniformes y que recuerda a los monumentos neolíticos británicos. El hallazgo se realizó durante la construcción de un complejo residencial en la ciudad de Oars, ubicada en el noreste de Jutlandia. Inicialmente, los investigadores encontraron rastros de un asentamiento de la Edad de Bronce y la tumba de un guerrero noble enterrado con una espada de bronce. Sin embargo, excavaciones posteriores revelaron algo aún más sorprendente: un objeto circular de aproximadamente 30 metros de diámetro, rodeado por 45 postes de madera colocados a unos 2 metros de distancia entre sí. Los especialistas señalan que este monumento recuerda sorprendentemente a Woodhenge, un antiguo círculo de madera ubicado a casi 1000 kilómetros de distancia. Las similitudes arquitectónicas y rituales entre estos objetos sugieren una cosmovisión común entre las antiguas comunidades. Anteriormente, en Bornholm se habían descubierto pequeños círculos de madera que se consideraban templos del sol. Sin embargo, es la primera vez que se estudia una construcción de tal magnitud. Los científicos suponen que el monumento danés pudo haber sido utilizado para rituales relacionados con observaciones astronómicas o ceremonias sociales. Es posible que los paralelismos con los henges británicos requieran más investigación, pero ya está claro que las civilizaciones europeas antiguas estaban más conectadas de lo que se pensaba antes. Anticoncepción de cocodrilo. Las mujeres egipcias usaban estiércol de cocodrilo como anticonceptivo. Lo mezclaban con miel y lo utilizaban como un método de barrera. Esto no es un insulto, no es una leyenda popular, es una receta médica documentada del papiro de Cajún, uno de los textos médicos más antiguos de la historia. Fue escrito aproximadamente en el año 1850 antes de nuestra era. Cuando los egiptólogos leyeron esto por primera vez en el siglo XIX, hubo un silencio en la sala de reuniones de la Sociedad Científica Británica. Luego alguien se rió, después todos se rieron. Lo anotaron en la sección de curiosidades de la medicina antigua y lo olvidaron por 100 años. En la década de 1960, unos bioquímicos estadounidenses volvieron accidentalmente a este tema. No porque lo estuvieran buscando, simplemente estaban analizando la composición de varias sustancias orgánicas y encontraron algo incómodo. El estiércol de cocodrilo y la miel tienen un medio ácido. El ambiente ácido mata a los espermatozoides. El método funcionaba. En una reunión de la Sociedad Científica Británica del siglo XIX, habría habido mucho silencio en ese momento. Pero eso no es todo. En ese mismo papiro de Cajún se describen algunos otros métodos anticonceptivos. Tampones hechos de fibras de lino empapadas en miel y acacia. La acacia, al descomponerse, libera ácido láctico. El ácido láctico es un componente activo de los geles espermicidas modernos, de esos mismos que se venden en la farmacia hoy en día. El primer espermicida sintético fue creado en la década de 1950. Los egipcios usaban un análogo natural 3800 años antes de eso, sin laboratorios químicos, sin microscopios, sin tener idea de los espermatozoides en absoluto. Su existencia no se descubrió hasta el siglo XVII. Simplemente observaban, notaban lo que funcionaba y lo anotaban. La ciencia oficial dice que fue una coincidencia, un método empírico sin base teórica. Pero espera, en el papiro de Cayu no está escrito 1 o 2 métodos, hay más de 10. Diferentes sustancias, diferentes formas de aplicación, diferentes situaciones. Eso no es una coincidencia. Eso es una observación sistemática a lo largo de generaciones. Eso es investigación. Simplemente investigación sin nombre. Imagina a una mujer en el año 1850 antes de nuestra era. Ella va al médico. El médico abre el papiro, encuentra la sección necesaria, le explica los métodos y ella elige. Eso no es barbarie, es una consulta médica. Pero lo de agregar estiércol de cocodrilo a la miel sí que estuvo de más. Eso probablemente solo asustaba a las ratas cercanas, pero en general la dirección era absolutamente correcta. La dama de Baza. Seguimos en España, pero retrocedemos 6 siglos antes. Siglo IV antes de nuestra era, la península ibérica. En algún lugar del sur, cerca de la actual ciudad de Baza, en la tierra yace una mujer. Más precisamente, su imagen. Una escultura de piedra caliza de poco más de 1,20 m de altura. La mujer está sentada en un trono con alas. Está vestida de manera lujosa, una capa bordada, joyas, un peinado elaborado. En las mejillas hay rastros de pintura rosada. En los bordes de la capa hay franjas rojas. 2400 años en la tierra y la pintura se ha conservado parcialmente. Esta es la dama de Baza.
uno de los artefactos más enigmáticos de la península ibérica. Pero esto es lo que la hace realmente extraña. Cuando los arqueólogos sacaron la estatua de la tierra en 1971, encontraron restos humanos cremados a su derecha, no junto a ella, dentro de ella. En el costado derecho de la escultura hay una cavidad, pequeña, ordenada. Fue ahí donde se colocaron los huesos quemados. La estatua no era un monumento ni una lápida, era una urna, un trono en el que se sentaba la muerta, literalmente dentro de su propia escultura. No se sabe quién es esta mujer. Los íberos no dejaron fuentes escritas que pudieran explicarnos esto. Por la calidad del trabajo, la riqueza de la vestimenta y el simple hecho de un entierro así, claramente no era una persona común. Sacerdotisa, reina, representante de la alta nobleza. El trono alado añade otra capa. En la cultura íbera, las salas estaban asociadas con la transición entre mundos. Quien se sienta en un trono alado no está simplemente muerto, ya está en camino, o ya ha llegado. Se crea una imagen inquietante. La mujer está sentada, tranquila, con dignidad. Las alas están plegadas, y dentro de ella está ella misma, quemada, triturada, colocada en piedra, el cuerpo adentro, las cenizas adentro. Dos versiones de una misma persona en un solo objeto. Los ibéricos idearon una manera de conservar a una persona en dos estados al mismo tiempo, y lo hicieron de tal manera que, después de 24 siglos, estamos frente a esta escultura y no podemos entender completamente lo que estamos viendo. Actualmente la Dama de Baza se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y cada año el mismo debate se reaviva a su alrededor. Cataluña quiere devolverla al lugar donde fue encontrada. Madrid no la entrega. Incluso muerta sigue causando conflictos. Algunas mujeres son así. La primera tumba de un faraón en 100 años. En 2022 los arqueólogos no solo hicieron descubrimientos increíbles, encontraron la primera cámara funeraria de un faraón egipcio en un siglo, la de Tutmosis II. Él gobernó hace unos 3.500 años y fue el cuarto faraón de la dinastía 18. El lugar de entierro se encuentra en el Valle de los Reyes, en la orilla occidental de Luxor, allí mismo donde en 1922 se descubrió la famosa tumba de Tutankamón. La entrada a la tumba fue encontrada en 2022 y los arqueólogos de inmediato notaron fragmentos de vasijas con inscripciones que identificaban a Tutmosis II, del rey fallecido. En estas vasijas también estaba el nombre de su esposa, la gran reina Hatshepsut. Poco después, los científicos descubrieron que los restos del faraón habían sido trasladados a otro lugar varios siglos después del saqueo de la tumba. La tumba está en mal estado ya que se inundó poco después de la muerte de Tutmosis II. En el interior se encontraron fragmentos de inscripciones azules, estrellas amarillas y partes de textos religiosos, lo que demuestra la importancia de los rituales relacionados con el entierro. Tutmosis II era conocido por haber sofocado una rebelión en Nubia y el Levante. Su reinado de 1492 a 1479 a.C. fue relativamente corto. En comparación con sus antepasados, su tumba se consideraba menos importante. Este hallazgo fue una contribución importante al estudio de la cultura del Antiguo Egipto y el reinado de Tutmosis II. Los arqueólogos lo llaman uno de los logros arqueológicos más significativos de los últimos años. El escudo triangular. A 20 kilómetros al sureste de Sofía, la capital de Bulgaria, los arqueólogos excavaron una rara torre de vigilancia romana. Su base es un triángulo equilátero con lados de aproximadamente 7 metros. La datación se realizó según monedas del emperador Caracalla, finales del siglo II d.C. Para el Imperio Romano, esto es inusual. La mayoría de los puestos avanzados eran cuadrados o circulares. Surge la pregunta, ¿por qué un triángulo? La punta estrecha de la torre está orientada hacia la pendiente. El impacto de un ariete o de piedras resbala por la pared sin destruir la mampostería. En el interior se encontró un pozo de piedra y restos de un piso de madera, reconstruido durante el período bizantino y el Segundo Imperio búlgaro. Formas similares solo se encuentran en la frontera con las torres de vigilancia. Los romanos llamaban a esas líneas fronterizas limes, es decir, todo el sistema de terraplenes, caminos y fortalezas a lo largo de la frontera. En Bulgaria, este es el ejemplo más antiguo de un diseño irregular. En lugar de un patrón típico, los ingenieros eligieron una geometría que se adaptara mejor al relieve montañoso. Hoy en día, la torre forma parte del complejo museístico de Urbich. Esto demuestra que los constructores romanos sabían apartarse de los estándares cuando las condiciones locales lo requerían. Las momias salinas de Sanjan. Si los túneles y las cuerdas nos muestran la grandeza del pensamiento ingenieril, el siguiente hallazgo revela un lado aterrador e increíblemente detallado de la vida en las profundidades de Irán. En la provincia de Sangan, en la mina de sal de Cherabad, el tiempo literalmente se detuvo hace miles de años. Aquí, los arqueólogos descubrieron lo que a primera vista parece una escena del crimen, pero en realidad es un fenómeno natural único.
son las momias salinas, o los hombres de sal de Sangyan. Todo comenzó en 1993, cuando los trabajadores de la mina encontraron fragmentos de un cuerpo humano. Pero no eran huesos comunes. La sal, que tiene potentes propiedades conservantes, momificó completamente los restos, preservando los tejidos blandos, la piel, el cabello e incluso los órganos internos en perfecto estado. El primer hallazgo sorprendió a los científicos. Era la cabeza de un hombre con el cabello largo y blanco y una barba, en cuya oreja aún brillaba un pendiente de oro. Cerca de él estaban sus botas de cuero y un cuchillo de hierro. Las investigaciones demostraron que este hombre vivió hace más de 1700 años en la época de los sasánidas. Hasta la fecha ya se han encontrado 6 momias de este tipo, y cada una de ellas es un instante congelado de una tragedia. Las minas de sal de Charabad fueron un lugar de trabajo extremadamente duro durante siglos. La mayoría de estas personas murieron instantáneamente debido al colapso de la mina. La sal cubrió sus cuerpos, extrajo toda la humedad y creó un capullo hermético que los protegió de las bacterias y la descomposición. La momia más joven es un adolescente de aproximadamente 16 años. Gracias a la conservación excepcional, los científicos pudieron reconstruir su dieta, encontrar rastros de parásitos en sus intestinos e incluso determinar su grupo sanguíneo. Para nosotros, estos hallazgos son importantes no solo como material biológico, sino que también representan una mirada directa al pasado. En las momias se conservaron ropas de algodón y lana teñidas con pigmentos naturales que no se han desteñido en miles de años. Los complejos patrones en las telas y la calidad del calzado de cuero indican que el antiguo Irán tenía un altísimo nivel de producción textil y de curtido de cuero. El pendiente de oro y las telas costosas en uno de los fallecidos indican que en las minas no solo trabajaban esclavos, sino también personas de alto estatus social, posiblemente supervisores o propietarios de las minas. Estos cuerpos son un recordatorio vivo del precio que la gente pagaba por las riquezas ocultas en las montañas de Irán. Las minas de sal de Charabad aún esconden decenas de pasillos inexplorados. ¿Quién sabe cuántos testigos más, congelados en el tiempo, guarda este lugar? El mundo subterráneo de la región se convierte en una cápsula del tiempo, donde la línea entre la vida y la muerte se borra en un instante bajo el peso de la roca derrumbada. El puente más antiguo del planeta, uno de los puentes de arco más antiguos que todavía se utiliza, es el puente Arcadico, ubicado en el Peloponeso entre las antiguas ciudades de Tirinto y Epidauro. Construido alrededor del año 1300 a.C., es uno de los puentes más antiguos que se conservan en el mundo. La estructura fue construida con bloques de piedra caliza utilizando la técnica de mampostería ciclópea, sin el uso de mortero, pero con piedras perfectamente ajustadas. Su longitud es de 22 metros, el ancho de 5.6 y la altura de 4. En la base hay un pequeño conducto para el paso de agua de aproximadamente 1 metro de ancho. La calzada del puente mide 2.5 metros, lo que permite el paso incluso de un automóvil moderno. Pero originalmente el puente estaba destinado a los carros de la antigüedad, cuyas huellas aún se pueden notar en las piedras. Arcadico es uno de los 4 puentes micénicos que se han conservado a lo largo de la antigua carretera. A 1 kilómetro de él se encuentra el puente Petrojeferi. Es de mayor altura, pero también se utiliza hoy en día. Otro puente micénico conservado se encuentra en Licutrupe, al norte de Argólida. Formaba parte de otra importante carretera de la Edad de Bronce, por la que alguna vez corrían carros, dejando tras de sí bordillos guía. La singularidad de estos puentes no solo radica en su antigüedad, sino también en que aún cumplen su función después de más de 3000 años. Las momias de los valles secos. Los valles secos de McMurdo son 30.000 kilómetros cuadrados de territorio donde no ha habido precipitaciones en los últimos 2 millones de años. Es aquí donde los arqueólogos y biólogos encuentran cientos de restos momificados de focas cangrejeras y focas de Weddell. El principal misterio radica en la ubicación. Los cadáveres de los animales se encuentran a una distancia de hasta 66 kilómetros del agua abierta más cercana y a una altitud de más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. El análisis de radiocarbono de estos hallazgos arroja un rango de fechas que va desde 30 hasta 3.000 años. Debido a la sequedad extrema y la casi total ausencia de bacterias de descomposición, los cuerpos no se descomponen, sino que pasan por un proceso de conservación natural. La carne se convierte en una sustancia dura, parecida al pergamino, y los órganos internos se conservan sin cambios durante siglos. Sin embargo, la ciencia oficial aún no puede explicar el mecanismo del suicidio colectivo. Para llegar al lugar de su muerte, los pinípedos tuvieron que recorrer decenas de kilómetros sobre rocas afiladas y témpanos de hielo, avanzando hacia el interior de un continente desolado donde no hay alimento alguno. Durante las investigaciones de 1970, se estableció que muchas momias están orientadas con la cabeza hacia la misma dirección, hacia el interior del continente. Los biólogos de la Universidad Estatal de Oregón registraron que el contenido de isótopo de carbono 14
En algunas muestras indica el llamado efecto de reservorio. La dieta marina de las focas puede envejecer sus tejidos por miles de años, lo que hace que la datación precisa sea extremadamente difícil. Esto significa que, bajo la apariencia de momias de 3000 años en los valles, pueden estar los restos de criaturas de épocas mucho más antiguas. La presencia de tantos viajeros hacia la nada indica un fallo grave en el sistema de orientación o la existencia, en lo profundo de los valles secos, de algún factor que durante siglos ha obligado a los animales marinos a abandonar su territorio hacia una muerte segura. Panes carbonizados. Estos panes carbonizados fueron encontrados en Pompeya y Herculano, ciudades destruidas por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, gracias a la capa de ceniza y la alta temperatura. El pan quedó como sellado en el tiempo. No solo se conservaron las formas, sino también los cortes característicos que se hacían para facilitar su división en porciones. Este tipo de pan se llamaba panis quadratus y era popular entre los romanos. Es interesante que en algunos panes incluso se pueden ver los sellos de las panaderías, algo así como los logotipos de la antigua Roma. Esto habla de un comercio desarrollado y de un sistema de regulación de la calidad de los productos. En Pompeya, los arqueólogos encontraron panaderías enteras con hornos de piedra, molinos e incluso restos de harina, lo que permite imaginar cómo era la vida en esta próspera ciudad. Estos hallazgos ofrecen una rara oportunidad de literalmente acercarse a la vida cotidiana de la antigua Roma, entender qué comía la gente y cómo era su vida diaria. El pan era una parte importante de la dieta de los romanos, y el hecho de que haya llegado hasta nuestros días en ese estado es un verdadero milagro de la arqueología. Hoy en día, estos panes carbonizados se exhiben en museos, recordando las tragedias y grandezas del mundo antiguo. Un tipo único de ADN en momias extraterrestres. En Perú se han encontrado momias de 3 dedos, de las que se afirma que son algo de otro mundo. Los creadores del documental Sirena Dizzy y Miguel Mazzolo anuncian la presentación de varias pruebas de la existencia de humanoides. Los restos encontrados en una mina de montaña, según los documentalistas, no son falsificaciones y contienen ADN que no se parece a ninguna forma conocida. Científicos estadounidenses en México y Perú realizaron investigaciones cuyos resultados contradicen las afirmaciones de las autoridades peruanas de que las momias son solo una atracción turística. Según los creadores de la película, el hallazgo podría reescribir la historia de la humanidad, siendo comparable al descubrimiento de la sábana santa de Cristo o el Arca de la Alianza. Los documentalistas están convencidos de la necesidad de un análisis científico de ADN para comprender el origen de los seres, cuya edad supera los 1000 años y cuyo ADN está compuesto en un 30% por elementos desconocidos, lo que indica posibles manipulaciones genéticas. La película sugiere que las momias podrían ser evidencia de una nueva especie o incluso de un origen extraterrestre. Los creadores planean mostrar imágenes y resultados de investigaciones en vivo desde el laboratorio, haciendo un llamado a un análisis científico serio de los restos encontrados. La antigua ciudad fortaleza. En la ciudad china de Dongguan, en la provincia de Guangdong, los arqueólogos descubrieron una ciudad fortaleza de más de 600 años de antigüedad. El hallazgo arroja luz sobre los sistemas defensivos del mar de China meridional durante la dinastía Ming. Las excavaciones revelaron poderosas murallas de aproximadamente 100 metros de largo y 7.6 metros de grosor, así como restos de caminos, desagües, cimientos y pozos. La superficie total de las investigaciones fue de 3.000 metros cuadrados, lo que convierte al proyecto en el más grande de la región en los últimos años. La fortaleza fue la primera línea de defensa de la provincia contra las invasiones marítimas. Los científicos planean restaurar la disposición de la ciudad y crear un parque arqueológico para comprender mejor la arquitectura militar de esa época. Mientras tanto, en la montaña Helan, en la zona de Jinchuan, los arqueólogos encontraron un antiguo centro de producción de porcelana de aproximadamente 1000 años de antigüedad. La cerámica encontrada allí es sorprendentemente similar a la producida en Jingdezhen, la capital de la porcelana. Este descubrimiento confirma el alto nivel de integración cultural en la China medieval. La vida de los antiguos egipcios. En la vida cotidiana de los antiguos egipcios, el desayuno no tenía un menú tan extenso como las comidas modernas. Alimentos simples pero nutritivos formaban la base. Pan de emmer, un poco de miel o dulces de higos y posiblemente una pequeña cantidad de queso de leche de cabra. Esta comida enfatizaba la practicidad y la necesidad de mantener la energía para el día que les esperaba. Es importante señalar que el desayuno para el faraón y su familia podía ser más variado y abundante. Incluía productos cárnicos y frutas, resaltando su estatus y diferencias con respecto a los ciudadanos comunes. Durante el banquete, los egipcios exhibían una momia de madera para que todos la vieran. Esta costumbre servía como recordatorio de la brevedad de la vida y la importancia de disfrutar el momento. Esta tradición, posiblemente, estaba inspirada en la creencia en la vida después de la muerte y el deseo de recordar a los invitados la inevitabilidad de la muerte
lo que hacía que cada momento de la vida terrenal fuera aún más valioso. La mera presencia de la momia en los banquetes, posiblemente, también tenía un significado ritual, conectando a los vivos con el mundo de los muertos y asegurando el favor de los dioses. El calzado en el antiguo Egipto no solo tenía un propósito práctico, sino que también era una expresión del estatus social e incluso un medio de comunicación simbólica. Las sandalias de las clases altas podían estar hechas de materiales costosos y decoradas con ornamentos elaborados, lo que resaltaba su alto estatus. Las imágenes de enemigos en las suelas de las sandalias simbolizaban su derrota y sometimiento, sirviendo como un recordatorio del poder y la autoridad de su dueño. Los antiguos egipcios estaban sumamente apegados a sus animales, lo cual se refleja en el arte y la literatura de esa época. Los gatos, perros e incluso animales más exóticos como leones y monos a menudo eran representados junto a sus dueños, demostrando los profundos lazos emocionales que se formaban entre las personas y los animales. Estos animales no solo servían como compañeros, sino que también cumplían funciones importantes en el hogar y en los rituales religiosos. Los gatos en Egipto eran especialmente venerados y se asociaban con las diosas. Los gatos eran especialmente venerados. Estos animales eran considerados guardianes del hogar contra los malos espíritus y las plagas. Los perros, asociados con Anubis, el dios de los rituales funerarios, también ocupaban un lugar importante en la vida de los egipcios. No solo servían como fieles compañeros y ayudantes en la casa, sino que también simbolizaban la lealtad eterna y la protección. La moda en el antiguo Egipto reflejaba no solo el estatus social, sino también las creencias religiosas. La ropa hecha de lino fino que permitía soportar el clima caluroso se complementaba con adornos coloridos que no solo embellecían, sino que también servían como amuletos. La atención al detalle en la ropa, los adornos y el maquillaje indica un sentido estético altamente desarrollado y la creencia en la magia protectora de estos objetos. El maquillaje, especialmente el famoso col negro, se usaba no solo para resaltar los ojos, sino también como protección contra la luz solar y los malos espíritus. La cerveza no solo era una bebida popular en el antiguo Egipto, sino que también jugaba un papel central en la economía y la vida social. Al ser accesible y nutritiva, la cerveza servía como la bebida principal para todas las clases sociales. Incluso se usaba como medio de pago. La producción de cerveza era un proceso cuidadosamente regulado y controlado por el Estado, lo que subraya su importancia no solo como mercancía, sino también como un elemento clave en los rituales religiosos y sociales. Los peinados infantiles en el antiguo Egipto no solo tenían un carácter estético, sino también simbólico. El mechón de juventud que se dejaba en la cabeza de los niños no era solo un adorno de moda, sino que simbolizaba su edad y estatus social, además de protegerlos de los malos espíritus y enfermedades. Este mechón se cortaba durante la ceremonia de transición a la vida adulta, resaltando los cambios en su posición social. Los retratos funerarios que aparecieron en Egipto durante el periodo de influencia grecorromana representan una combinación única de tradiciones religiosas egipcias y técnicas artísticas grecorromanas. Estos retratos, que muestran a los difuntos con un realismo inusual, estaban destinados a preservar su apariencia para la vida después de la muerte, sirviendo como un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Ciudades antiguas perdidas. Los arqueólogos han descubierto ciudades antiguas en las selvas tropicales del Amazonas, donde hace aproximadamente 2000 años pudieron haber vivido hasta 30.000 personas. Esto fue reportado en la revista Science. Utilizando un lidar ultrasónico, el equipo dirigido por Stephen Royston del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia exploró el área y encontró bajo tierra numerosas estructuras y caminos. Antes de la llegada de los españoles, aquí habitaban los pueblos Quilamope y Upanu. Royston llamó a este lugar el Valle Perdido de las antiguas ciudades, destacando su singularidad e importancia para comprender la historia del Amazonas. Las ciudades encontradas, construidas en una enorme extensión, incluían edificios residenciales y públicos, rodeados de campos agrícolas con canales de drenaje. Las carreteras conectaban las ciudades, algunas de las cuales alcanzaban los 20 kilómetros de longitud. Royston señala que los habitantes locales usaban arcilla en lugar de piedra para la construcción. Estas ciudades existieron desde el año 500 a.C. hasta los años 300 a 600 después de Cristo, en paralelo con el Imperio Romano en Europa, y perduraron alrededor de 1000 años. Joyas y armas exquisitas. Los arqueólogos en Trento, Italia, descubrieron una necrópolis prerromana de la época de la Primera Edad de Hierro. A una profundidad de 8 metros bajo las calles modernas, se encontraron más de 200 tumbas que datan de los siglos 9 al 6 a.C. La necrópolis probablemente pertenecía a los aretinos, tribus alpinas relacionadas con los etruscos. Esta época coincidió con importantes acontecimientos históricos, como los Juegos Olímpicos en el 776 a.C. y la fundación de Roma en el 753 a.C.
Una característica distintiva de la necrópolis fue su estructura compleja. Las estelas colocadas verticalmente marcaban el límite occidental de las cámaras de piedra bajo los túmulos. Con el tiempo surgieron entierros adicionales a su alrededor. En las tumbas se encontraron ricos ajuares funerarios, armas de metal, joyas con incrustaciones de micintar y pasta de vidrio. Estos artefactos indican el alto estatus de los enterrados y evidencian vínculos comerciales con otras regiones de Italia. Cueva con antigüedad prehistórica. En el territorio de China, los investigadores descubrieron un objeto asombroso, una gigantesca dolina kárstica, dentro de la cual se oculta un bosque antiguo, diferente a todo lo conocido hasta ahora. Este fenómeno geológico se encuentra en el condado de Lee. En esta zona se han encontrado muchas dolinas similares, pero el tamaño de esta desafía la imaginación. Esta dolina tiene un volumen de 5 millones de metros cúbicos. Su profundidad es de 192 metros. Su longitud es de 306 metros. Su ancho es de 150 metros. Sin embargo, el verdadero milagro está oculto en su interior. Al descender al fondo, un grupo de espeleólogos descubrió allí un bosque impresionante con árboles antiguos de hasta 40 metros de altura. Estos árboles están rodeados de un denso sotobosque casi de la altura de una persona, lo que indica un ecosistema único. Los expertos del Instituto de Geología Kárstica creen que aquí podrían crecer plantas desconocidas para la ciencia. Este lugar representa una oportunidad única para estudiar el mundo antiguo y posiblemente formas de vida recién descubiertas. El antiguo bosque en una gigantesca dolina kárstica en China es un verdadero misterio para la ciencia. Científicos de todo el mundo ya están listos para venir a investigar, posiblemente descubriendo nuevas especies de plantas y animales. Cuando las investigaciones terminen, es posible que este lugar se abra al turismo, permitiéndonos ver personalmente este asombroso rincón de la naturaleza. El silbato de la muerte azteca. En excavaciones arqueológicas en México a finales de los años 90 del siglo pasado, se encontraron partes de silbatos aztecas hechos en forma de calaveras. Según los científicos, estos silbatos sonaban en rituales dedicados al dios Quetzalcóatl. Las tecnologías modernas, como la impresora 3D, permitieron a los especialistas recrear este objeto único, y su sonido, según los expertos, recuerda a un aullido espeluznante que combina el ruido del viento y los lamentos de muchas almas. Existen varias hipótesis sobre el propósito de este instrumento. Una de las teorías dice que el silbato ayudaba a las almas de los difuntos a pasar al mundo de los muertos. La segunda sugiere su uso como protección contra los espíritus malignos en la tumba. Finalmente, la tercera opción lo ve como un instrumento psicológico en el campo de batalla, que destruye la moral del enemigo. Cabe señalar que la forma del silbato reproduce la estructura anatómica de la laringe. Un dato interesante, el sonido aterrador se percibe aún más espeluznante cuando no se ve la fuente. Когда кровь становится жидкой. Nápoles Catedral. 3 veces al año, la multitud espera lo mismo. El obispo levanta el relicario de plata con 2 ampollas selladas, las voltea, y la masa oscura en su interior normalmente se vuelve líquida ante los ojos de todos. Esta es la licuefacción de la sangre de San Genaro, el patrón de la ciudad. Las fechas están fijadas. El 19 de septiembre, día de la conmemoración. El primer sábado de mayo, traslado de las reliquias. Y el 16 de diciembre en memoria de haber sido salvados de la erupción del Vesubio. Si la sangre no se licúa, los napolitanos lo consideran una señal preocupante. En las crónicas, junto a los años desafortunados, aparecen la peste, terremotos y crisis financieras. San Genaro, obispo de Benevento, fue ejecutado alrededor del año 305 en Pozzuoli. Según la tradición, una cristiana recogió su sangre en unos recipientes. En la Edad Media, las reliquias llegaron a Nápoles. En la capilla de San Genaro se guardan 2 ampollas, una grande con una sustancia marrón y otra más pequeña casi vacía. No se pueden abrir, por lo que un análisis químico directo es imposible. La Iglesia describe el fenómeno, pero no da una explicación científica oficial. Los científicos creen que esto es tixotropía. Algunos geles se vuelven fluidos al ser agitados o calentados, y cuando están en reposo, vuelven a espesarse. Los químicos han mostrado muestras de laboratorio de mezclas similares a la sangre, hechas a base de compuestos que contienen hierro, óxidos de hierro y proteínas de gelatina. Con un ligero calentamiento con las palmas de las manos y movimiento, pasan de gel a líquido. También hay explicaciones más terrenales: la temperatura en la catedral, los constantes volteos del relicario, el envejecimiento natural del contenido. La composición de las ampollas sigue siendo un misterio. No hay análisis, no es posible comprobar directamente ninguna hipótesis. ¿Por qué esto funciona para los creyentes? El ritual se lleva a cabo ante los ojos de todos. El sacerdote levanta las ampollas en el altar y las inclina. La masa oscura comienza a deslizarse por el vidrio y se aclara. Los espectadores pueden ver el proceso incluso desde las filas más alejadas. Para los napolitanos, esto no es un cadáver químico, sino una señal de protección para la ciudad.
El compromiso sensato es el siguiente: los científicos proponen posibles mecanismos y la Iglesia le da un significado. La tradición mantiene la confianza de la comunidad. Una olla con monedas en la chimenea. Este descubrimiento extraordinario, sin duda, se convirtió en un verdadero avance en el estudio de la historia escocesa, y en particular, en la historia del clan MacDonald. Las monedas no solo servían como medio de pago en esa época, sino que también eran un símbolo de prosperidad y estatus de su dueño. Los investigadores no pueden afirmar con certeza que el tesoro pertenecía a Alasdair Ruadh MacLean MacDonald. Sin embargo, una gran cantidad de pruebas lo sugiere. La trágica historia de la masacre de Glencoe es uno de los períodos más oscuros en la historia de Escocia, y estas monedas pueden ser uno de los últimos testimonios de esa terrible tragedia. El tesoro encontrado en la casa de verano habla de la importancia y el estatus de sus dueños. Los restos de cerámica costosa y otros objetos de lujo son testimonio del alto estatus social y el bienestar de los habitantes de esta casa. Estos artefactos representan una oportunidad única para ver la vida cotidiana de la nobleza de esa época, permitiendo a los investigadores entender cómo vivían y a qué se dedicaban los jefes de clanes y su círculo más cercano. Lo más antiguo de los hallazgos. Los arqueólogos descubrieron restos de una basílica romana construida alrededor del año 80 después de Cristo en el mismo centro de Londres moderno. El hallazgo se realizó en la calle Grace Church 85 en el sitio de la antigua Londinium, un asentamiento fundado en el año 43 después de Cristo como centro comercial. Las excavaciones revelaron los cimientos de la basílica, que cumplía funciones jurídicas y administrativas. Cerca encontraron restos del foro, el principal mercado y lugar de reuniones públicas. Las paredes de la basílica estaban hechas de piedra caliza de Kent y formaban una estructura de aproximadamente 40 por 20 por 12 metros. La basílica estuvo en pie durante unos 20 años, después de lo cual fue reemplazada por un complejo más grande, uno de los más grandiosos al norte de los Alpes. El libro de los muertos y las tumbas reales de Tuna el Gebel. En el pasado, Tuna el Gebel fue el cementerio de Womun o Hermópolis Magna y es la necrópolis grecorromana más importante de Egipto. Su historia comienza desde el Imperio Nuevo y continúa hasta la época romana. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunció recientemente el descubrimiento de un nuevo cementerio de la época del Imperio Nuevo en Tuna el Gebel. Bajo la dirección del Dr. Mustafa Basiri, el equipo de arqueólogos reveló los secretos de este lugar asombroso. Descubrieron numerosas tumbas excavadas en la roca, con sarcófagos de piedra y madera. Los hallazgos principales incluyen amuletos funerarios, piedras preciosas, objetos de oro y usheptis, figuras que representan a funcionarios influyentes, incluyendo a Jihutimes, responsable de los toros del templo de Amón, y a Nani, cantante de Amón. Los artefactos reflejan el estatus y las creencias de la élite del Imperio Nuevo. Un hallazgo interesante fue un papiro de aproximadamente 1315 metros de largo, relacionado con el Libro de los Muertos, un texto funerario del antiguo Egipto. Este documento incluye conjuros mágicos destinados a ayudar al difunto en su viaje al más allá. 19 tumbas antiguas. En Baduli, en el sur de Italia, los arqueólogos encontraron 19 tumbas antiguas que datan de finales del siglo IV a.C. El descubrimiento ocurrió después de que las autoridades detectaron trabajos de construcción ilegales en la zona. En las tumbas se encontraron diversos artefactos que arrojan luz sobre el patrimonio cultural e histórico de la región de Campania. La mayoría de las sepulturas son del tipo a capuchina, con techos y paredes de losas de cerámica colocadas en forma de frontón. En algunas tumbas, los restos de los difuntos descansaban en fosas marcadas con grandes piedras en la cabecera. El ajuar funerario incluía vasijas y jarrones de cerámica vidriada negra, con imágenes de mujeres, probablemente hechos por artesanos de Lucania. Llamó especialmente la atención una tumba con una moneda de plata de Tarento, fechada entre los años 380 y 325 a.C. En la moneda aparecen Atenea y Heracles, lo que indica los vínculos de la región con el mundo griego. También se encontró una losa con un grabado tosco de un jinete listo para lanzar una lanza. Este dibujo probablemente indica el alto estatus del difunto y su pasado militar. La momia de Hannah Beswick. El miedo a ser enterrado vivo no son solo mitos y leyendas. La tafofobia, o el miedo a ser enterrado prematuramente, preocupaba a muchas personas famosas, como Chopin y Gogol. Sin embargo, la historia de Hannah Beswick, una habitante de Failsworth del siglo XVIII, es especialmente sorprendente. Hannah quedó impactada por el caso de su hermano John, quien por poco fue enterrado vivo. Lo encontraron en un sueño letárgico durante su propio funeral. Este caso afectó tanto a Hannah, que recurrió a medidas inusuales para protegerse de un destino similar. Ella acudió al Dr. Charles White para que él se asegurara de que realmente estuviera muerta antes de ser enterrada. El Dr. Charles White, conocido por su interés en la anatomía patológica,
tomó la inusual decisión de embalsamar el cuerpo de Hannah. Él extrajo todos los órganos internos y los reemplazó con una mezcla conservante. De esta manera, se aseguró de que Hannah no reviviera en el ataúd. Sin embargo, después de la muerte de Hannah en 1758, su cuerpo no fue sepultado. Se rumoraba que el Dr. White usó el dinero destinado al funeral para sus propios fines. El cuerpo de Hannah se conservó durante mucho tiempo en un empaque inusual, dentro de la carcasa de un gran reloj de pared, y posteriormente fue entregado al Museo de Historia Natural de Manchester. Solo más de 100 años después de su muerte, en 1868, a Hannah Beswick se le reconoció como fallecida y fue enterrada en el cementerio de Manchester. Es interesante que, después de su entierro, muchos afirmaron haber visto su fantasma, pero no le hizo daño a nadie. La princesa roja de la Ruta de la Seda. Los arqueólogos descubrieron por primera vez los restos de una mujer con los dientes teñidos de cinabrio, un mineral raro y tóxico. Este descubrimiento único se hizo en el cementerio de Shenzhen en Turfan, al noroeste de China, y data de un periodo entre los años 2200 y 2050. Los investigadores la apodaron la princesa roja de la Ruta de la Seda. El cinabrio, que contiene sulfuros de mercurio, es conocido por sus propiedades venenosas. Sin embargo, en la antigüedad, este mineral de color rojo brillante se utilizaba en rituales y ceremonias. El análisis mostró que el pigmento se aplicó utilizando un aglutinante de proteína animal, lo que hace que el hallazgo sea aún más inusual. Es notable que en los alrededores no había minas de cinabrio. Esto lleva a los científicos a suponer que el mineral fue traído de otras regiones a través de las redes comerciales de la Ruta de la Seda. En aquellos tiempos, Turfan era un importante punto de conexión entre China y Occidente. El color rojo jugaba un papel importante en las prácticas chamánicas locales y simbolizaba la inmortalidad. Se creía que el alma de una persona podía estar en los dientes, y el teñido podía ser un ritual para comunicarse con los espíritus o protegerse de fuerzas malignas. Espero que el video les haya gustado y que se haya ganado su like. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.